Bien, mis hermanos, pues voy a hacer esta transmisión a partir de una anécdota que me acaba de pasar y la creo verdaderamente una bendición. Y es que acabo de participar en una misa en donde concelebraron varios nuevos sacerdotes de X congregación religiosa. No la quiero nombrar porque lo que voy a decir un poco tengo que proteger también al sacerdote que voy a mencionar. Entonces no son diocesanos, son religiosos, pero bueno, el punto está en que al final de la misa, pues atendiendo a que había varios sacerdotes de dicha comunidad, así al azar elegí a uno para ver si me podía dar el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, confesarme. Él aceptó. Yo creo que al detectar mi acento en el inglés me dijo, ¿prefieres en inglés o en español? Él era un americano, un estadounidense, yo creo que más gringo que el tío Sam, o sea, como Lucía, como todo, o sea, gringo. Entonces, pues esto lo menciono porque siempre yo agradezco cuando uno ve a estadounidenses que han hecho el esfuerzo por aprender otro idioma, y más por razones pastorales, como este sacerdote que ha atendido a inmigrantes, ¿eh? Después de la confesión, yo pude hablar un poquito con él y caímos en el tema de la inmigración. Este sacerdote no radica aquí en California, radica en otro estado, pero es un estado también en donde ha habido continuas redadas. Desde antes que viniera Trump, ahora se han intensificado, ¿eh? pero desde antes de que estuviera Trump, es uno de los estados en donde más redadas y ataques a los inmigrantes ha habido. Y entonces yo hablé con este sacerdote preguntándole por un sacerdote, el primer sacerdote, de hecho, con el cual yo tuve un contacto un poquito más personal, aunque fue breve, pero un poco más personal, cuando llegué yo aquí a los Estados Unidos hace ya bastantes años. Entonces, como son de la misma comunidad religiosa, yo he estado buscando a ese sacerdote que ya cuando yo lo conocí, estoy hablando de más de 10 años atrás, ya tenía su edad. Entonces, pues simplemente no he encontrado, llegué a pensar de que posiblemente ya estuviera fallecido. Entonces le pregunto a este sacerdote, mire, yo conocí a un sacerdote de su misma comunidad, recién yo he llegado a los Estados Unidos, ¿usted sabe de él? Y me dice, sí, mira, dice, ya está súper viejito, ¿eh? Pero posiblemente va a pasar a la enfermería de la orden y hay que cuidarlo pues por los últimos días. Me dio un teléfono como tal y es ahí donde salió el tema de inmigración. Fue a raíz de eso, porque estuvo de acuerdo, porque yo le dije, un santo sacerdote. Entonces me dice, sí, mira, te cuento una. En una ocasión había un inmigrante con una necesidad terrible, pero ya lo habían agarrado 3 veces. Y la cuarta le iba a ir muy mal con las autoridades acá. Entonces dice, el problema es de que, pues, llegado a la frontera, con San Diego, pues ya no podía, porque había retenes, etcétera. Entonces por tren, por autobús era peligroso, no había forma. Entonces dice, a mí lo único que se me ocurrió fue montarlo en un avión y mandárselo a este otro sacerdote, al que les digo. Y dice que con una generosidad recibió a este inmigrante con tantas complicaciones. Entonces y pues totalmente me dijo, este es un santo sacerdote. Y entonces hablamos un poco de inmigración y me contaba de que él está en una parroquia bastante acomodada económicamente. De hecho, inclusive me dijo si hubiera algún inmigrante que no tiene ni siquiera para la fianza, o para un abogado, porque como les repito, un inmigrante indocumentado puede tener, si tiene ya algunos años acá, puede tener derecho a ver un juez para que vea su caso, pero no tiene derecho a un abogado como se lo ponen a otra persona, ¿verdad? Entonces, pues es gente que evidentemente no se va a poder defender como se debería. Y este sacerdote dice que eso es una bendición, el hecho de poder trabajar en una parroquia adinerada en donde él pueda meter conciencia
de esta gente que ha sido bendecida económicamente en cuanto a la realidad que están pasando, por ejemplo, los inmigrantes indocumentados en el estado donde él está. Pero bueno, acto seguido, pues concordamos en una cosa más, que lo terrible, es terrible, pero lo más terrible no es el trato que están dando las autoridades, la gran mayoría de las autoridades inmigratorias a los indocumentados, a los inmigrantes. No es ni siquiera la actitud de Trump. Lo más grave es que haya gente consagrada de la jerarquía de la iglesia que respalda esto de manera directa o indirecta. Y aquí cuento ya la experiencia que da título a esta transmisión. Me dice que el obispo de donde él está, dice, está cegado. Él tiene una cruzada contra el diablo, o sea, queriéndome decir que está trabajando como de manera muy espiritual contra todo el aspecto del demonio y del diablo, etc. Y dice, y está cegado y no hace nada con estas cosas que el mismo diablo está sacudiendo, ¿va? La dignidad de estos hermanos indocumentados. Y lo que él decía, y lo que me preocupa no es eso. Lo que me preocupa es que él no cree que esté haciendo mal. Y él me decía, el problema no es que haya sacerdotes u obispos que no se estén compadeciendo ante esta realidad. El problema es que ellos no crean que está mal este tipo de actitud. Que les basta su cruzada contra el diablo, ¿ah? Pero de manera nada más espiritual, ¿va? Entonces, en automático yo pensé con el sacerdote viejecito que ando buscando y que parece que por fin lo voy a encontrar. Si lo llego a visitar y está en condiciones de salud como para eso, veré cómo le hago una entrevista y presentar, porque es un santo ese sacerdote. Pero pensé en este sacerdote, en el viejito, que le recibió a este inmigrante necesitado, a este otro sacerdote años atrás. Pues les cuento, creo que ya lo había compartido alguna vez, pero por si no, lo cuento. Cuando yo llegué la primera vez al estado de California, les digo, con el primero que yo me entrevisté de alguna manera, tenía algunas complicaciones yo, fue con este sacerdote, el viejecito. Y este sacerdote no tenía muy buen español. Si mi inglés ahorita no es el mejor, imagínense cuando yo recién llegado, ¿eh? O sea, casi de pollito, chicken, gallina, Ken, no decía más, ¿va? Entonces, y este sacerdote con su poco español, recuerdo que se levantó, estábamos sentados, se levantó, me impuso las manos y empezó a decir las palabras de la Virgen de Guadalupe. Me dice, la Virgen te dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi regazo. O sea, tenía grabado ese pedazo del Nican Mopogua, grabado, porque su español era muy limitado. Entonces, era un sacerdote que tú lo mirabas y había paz, una santa paz en su mirada. Y entonces conecto esas dos experiencias. Mientras hay obispos y sacerdotes muy defensores de la doctrina, muy defensores de la liturgia, de la espiritualidad, etc., tienen su cruzada contra el diablo, contra el demonio, pero apartada y la desvinculan de la caridad concreta, de las obras de misericordia corporales y espirituales, claro, también está. Que se olvidan de Mateo, del capítulo de Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, etcétera, etcétera, etcétera. Caen en un espiritualismo. Yo no creo que esa cruzada contra el diablo vaya a tener efecto, porque el diablo se ha de estar carcajeando, decir, mira, tú supuestamente convocándome poniéndome la guerra para mí, pero como te quito tu conciencia de aplicar esa fe y esa sana doctrina que tanto tienes, de involucrarla en el necesitado, pues al final termino ganando, porque evidentemente ante la humillación, ante la miseria, ante el dolor y el sufrimiento de esta población indocumentada, sobre todo la más sencilla, hay que decirlo, es una victoria de Satanás. Porque ¿acaso el Señor quiere que estas personas sean humilladas de esta manera? Pero
ahí es donde entendí muy bien lo de este sacerdote, ¿verdad? El que me confesó ahora. Dice, el problema no es que sean indiferentes a esta realidad. El problema está en que tienen una cruzada contra el diablo y se olvidan de aplicar esa fe en lo concreto, en el necesitado, y el gran problema es que no creen que esté mal eso. Eso es lo más grave, dice, eso es lo que me preocupa a mí. Que obispos y compañeros míos, sacerdotes, pudieran entender que basta estar haciendo la cruzada contra el diablo. De manera espiritual, de manera de defender la doctrina, que eso todo se necesita. Nadie está diciendo que no se necesite una buena defensa en la doctrina, una buena defensa en la liturgia, pero despegada de la realidad. Por algo la iglesia tiene una doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y entonces conecto con el padre viejecito, el que les digo el primero, y yo digo, este sacerdote también tiene una cruzada contra el diablo, pero de manera más católica, más integral. Porque lo que lo vi y lo traté, un sacerdote que litúrgicamente celebraba la misa con un tacto, les digo, la asistencia que me dio en cuanto en su muy limitado español, grabadas las palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, y me gustaría, ojalá lo encuentre todavía con vida, vean el rostro de ese sacerdote. Hay formas de hacer una cruzada, una batalla, una guerra contra el diablo, y hay unos que se limitan simplemente a defender ideas teológicas, doctrina, normas litúrgicas, que es necesario, pero que al no estar conectadas con la caridad concreta, sobre todo para el necesitado, terminan en un doctrinismo, en un liturgismo, en un espiritualismo. Y en este sentido, la cruzada de este sacerdote viejecito, que posiblemente ya vaya a estar, me decía que lo van a pasar quizá a la enfermería, porque pues ya está en sus últimos meses o días, no sé, espero encontrarlo todavía con vida. Esa cruzada que está haciendo de manera más integral un sacerdote que es firme en su fe, en el sentido de lo sagrado, pero que tiene una profunda ternura, sobre todo eso yo creo que le pondría una profunda ternura por el sufriente, sin lugar a dudas, está haciendo muchísimo más este sacerdote ancianito que el obispo que dirige la diócesis de este otro sacerdote, ¿va? Entonces, quería compartirles por eso, porque en mis redes sociales, cómo abunda la gente doctrinista y liturgista. Claro, también me ha tocado darle palos a los otros, que supuestamente es mucho a favor del pobre, el inmigrante, la doctrina social de la iglesia, y que revientan la liturgia, y que les da la misma la doctrina, y hacen un mamarracho de la fe, etcétera, ¿va? Pero bueno, ya me tocará hacer otros videoblogs dando de palos a estos otros. Ahora, por las circunstancias de lo que me acaba de pasar con esto, pues necesitaba hacer esa conexión, esa reflexión. Cualquiera que ve, quizá el obispo que me estaba mencionando, ese sacerdote, diría, no, esto es un defensor de la fe. Sí, un defensor de la fe que está mirando nada más de reojo el sufrimiento de los inmigrantes, y más cuando él está en un territorio en donde las redadas y el acoso a los inmigrantes indocumentados es muy virulenta. Pero muchos se hubieran quedado, no, es solidísimo en doctrina, etc. Ese tipo de cruzadas contra el diablo yo creo que se ha de carcajear. Prefiero una cruzada quizá más silenciosa, más callada, como la de este sacerdote que está viejecito, que está en sus últimos días, y que espero, voy a ver ahora mismo, ponerme en contacto con toda esa información, porque me sería de gran regalo, antes de que el Señor lo llame ya a su presencia, poder volver a ver a ese primer sacerdote que yo encontré aquí en los Estados Unidos, y que, repito, con su muy poco español, pero con una mirada que te dejaba ver la profundidad espiritual, la paz sobre todo que tenía este santo sacerdote en su poco inglés,
que me haya impuesto las manos y me haya dicho, mira, la Virgen te dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo el regazo, entre mis brazos, etc. Lo tenía grabado el Nican Mapogua. Quizá porque, precisamente porque la caridad que tenía también con el inmigrante, ante su poco español, se grabó esos pedazos porque sabía que podría servir de consuelo a estos hermanos. Digo, yo en ese tiempo cuando lo vi traía algunas complicaciones, pero mis complicaciones no de ese momento, yo creo que en todas las que pasan en mi vida y que he pasado muy serias, complicaciones, yo creo que no le llegan ni a los talones a las experiencias que he escuchado de varios inmigrantes, ni a los talones, así que ni me doy de víctima, y vaya que las he pasado difíciles, ¿eh? Pero entonces ahí las palabras que me estaba diciendo este sacerdote ancianito, recién yo llegado a los Estados Unidos, o sea, yo me pongo en los zapatos de algunos de los que han pasado verdaderamente tragedias, pero tragedias con mayúsculas, de estos inmigrantes indocumentados, y que este sacerdote viejito les haya puesto las manos y le haya hecho lo mismo que hizo conmigo. Yo sé que esto habrá sido oxígeno puro para esas personas, ¿verdad? En conclusión, por favor, pidamos la gracia, sobre todo los que evangelizan, sobre todo si hay sacerdotes, si hay obispos que estén viendo este videoblog, hay que pedir la gracia de que nuestra cruzada contra el diablo sea integral, que no sea doctrinista o liturgista o espiritualista, que sea integral, que sea integral. Porque si solamente atacamos con doctrina y con oración y con liturgia al demonio, pero no lo atacamos en el desorden que ha provocado en la humanidad con los más pobres, con los más necesitados, el demonio se ha de carcajear de nuestra oración, se ha de carcajear de nuestra solidez de doctrina, se ha de carcajear de nuestra solidez litúrgica, se ha de carcajear. Prefiero que empecemos una cruzada quizá más moderada, como este sacerdote viejito que se va a consumir sus últimos días en una enfermería, oculto como tal, pero con una fe integral, verdaderamente católica. Lo dejo aquí, no voy a poder leer ahora los comentarios, pero bueno, Dios les bendiga y oren por mí, porque si el Señor no me lo permite, pues yo acepto la voluntad de Dios, pero al saber que está básicamente en sus últimos días este primer sacerdote que encontré aquí en los Estados Unidos, pues ahora con la información que me dieron, porque lo vengo buscando desde hace años y no doy con él, pues que lo pueda encontrar todavía a este santo sacerdote, y si lo encuentro y está todavía en disponibilidad de poder hablar, pues chance y le saco alguna pequeña entrevista para que ustedes se beneficien, más allá de lo que diga. Les digo, a mí no me dijo mucho, se tuvo que grabar las palabras de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ahora yo creo que sabrá un poquito más de español, me imagino, pero solamente mirarlo, cuando lo miren a ese sacerdote, cuando vean la mirada de ese sacerdote, se van a dar cuenta de los sacerdotes que dan una cruzada contra el demonio de manera más integral, de manera más católica. Que Dios les bendiga.